Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento nuevamente de estar con ustedes por esta vía. Y quería comentarles que en la palabra se menciona la historia de un hombre que lo dejó absolutamente todo por recibir una promesa de Dios. Sin embargo, la Biblia relata que ni este hombre, ni sus hijos, ni sus nietos vieron el cumplimiento de esta promesa antes de morir. ¿Es una historia de fracaso o es una historia de fe? Bueno, justamente eso es lo que vamos a ver esta semana. Durante este mes hemos estado estudiando el capítulo 11 de Hebreos relacionado con la fe. Y aquí identificamos dos componentes de fe que son, por una parte, la certeza de lo que se espera, que tiene que ver con el cumplimiento de promesas futuras o la esperanza de promesas futuras. Y por otra parte, la convicción de lo que no se ve, que tiene que ver con verdades espirituales presentes a las que accedemos de acuerdo a nuestra fe. A su vez, Hebreos 11 nos relata la historia de héroes de la fe. Es una galería de héroes de la fe, hombres y mujeres que creyeron en Dios, en sus promesas y le obedecieron. En cada uno de estos casos podemos ver con claridad la certeza de lo que ellos esperaban y la convicción de las verdades espirituales que son invisibles pero que las pueden acceder por medio de la fe. Incluso algunos de ellos murieron sin ver el cumplimiento de las promesas. Eso es tener certeza de lo que se espera y que la fe en Dios trasciende el cumplimiento de una promesa, sino que más bien radica en creerle a Dios. Hoy veremos 5 héroes de la fe y lo que el autor de los Hebreos resalta a través de ellos. El primer de los casos va a ser Abraham, luego Sara, Isaac, Jacob y José. Todos estos héroes de la fe que vamos a ver en el día de hoy tienen algo en común y eso está con claridad mencionado en el capítulo 11 de Hebreos, entre el versículo 13 y el versículo 16. Vamos a revisarlo. El capítulo 11, versículo 13 de Hebreos señala lo siguiente: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es tremendo este pasaje y yo quisiera resaltar algunos aspectos. El versículo 13 dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, creyéndolo y saludándolo. En esta primera parte es interesante porque lo que vemos es que para morir hay que tener fe. Es decir, estamos acostumbrados a resaltar la fe de otros o incluso a veces poniéndonos como autorreferentes de nuestra propia fe respecto de los éxitos o de las victorias que tenemos. Sin embargo, el autor de los Hebreos, teniendo la posibilidad de resaltar victorias, en realidad en este caso lo que está resaltando son situaciones en donde estos héroes enfrentan la muerte sin ver el cumplimiento de una promesa, y eso el autor de los Hebreos dice es por causa de la fe. Y eso es tremendo, porque aquí no estamos hablando de personas que obtuvieron algo o que consiguieron algo por la fe que tenían, sino más bien que a pesar de no obtener aquello que les fue prometido, a pesar de no haberlo visto con sus ojos, el cumplimiento de esa promesa, ellos igual creyeron en Dios. Y eso es lo potente. Ahora,
el propio versículo da detalles como esto, como mirando desde lejos y creyéndolo y saludándolo. Es decir, estaba tan cerca el cumplimiento de la promesa, sin embargo, no lo consiguieron, no lo obtuvieron, no lo recibieron, sin embargo, tuvieron fe. Y en el caso de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos estuvieron ahí en la tierra. Habitaron en una tierra que les fue prometida, sin embargo, habitaron ahí mirándola desde lejos como extranjeros. Ahora, dice al final del versículo 13, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, no solamente que ellos confesaban que eran extranjeros en una tierra que les pertenecía porque les había sido prometida, pero aún no se consumaba esta promesa, sino que también eran peregrinos, es decir, personas que van en un peregrinaje hacia un objetivo específico. Pero aquí nos da detalles de por qué ellos pudieron enfrentar la muerte sin ver ese cumplimiento de promesa de una manera, digamos, con fe, sin que su fe decayera. Porque todos deberíamos estar de acuerdo en que cuando enfrentamos situaciones complicadas o difíciles, adversas, nuestra fe es probada y muchas veces decaímos, muchas veces bajamos los brazos porque somos inmediatistas, porque estamos acostumbrados a que si nos duele algo nos tomamos una pastilla y se nos pasa de inmediato. Por lo tanto, este concepto de esperar o de paciencia es un poco lejano en este tiempo, en el tiempo donde todo es muy rápido y lamentablemente muchos de nosotros entramos en ese mismo sistema y esperamos que el cumplimiento de las promesas de Dios sea inmediato, cuando muchas veces, y a la luz de los ejemplos bíblicos, nos damos cuenta que no fue tan rápido y en algunos casos como estos, ni siquiera vieron el cumplimiento de las promesas. Entonces, dice que resalta el autor de los Hebreos en el versículo 14, porque los que esto dicen, es decir, que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, ciertamente ellos tenían tiempo para volver. Entonces el autor de los Hebreos está haciendo un análisis y dice, ellos decían somos peregrinos, estamos buscando una patria, pero no se estaban refiriendo a una patria terrenal, porque el desierto y donde anduvieron ellos era mucho peor que el lugar de donde salieron, de donde salió Abraham. Por lo tanto, el autor de los Hebreos hace el análisis y dice, si ellos se consideraban peregrinos, pero estaban buscando una patria acá en la tierra, ellos tenían el tiempo para haber vuelto al lugar de donde salieron. Sin embargo, no volvieron. Por lo tanto, el autor de los Hebreos dice, entonces ellos en realidad anhelaban una patria mejor, una celestial. Ellos le creyeron a Dios y le creyeron no tan solo por las bendiciones y las promesas acá en la tierra, sino que ellos apuntaron a algo celestial, a algo eterno. Y por esa razón dice que Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Esto es tremendo. La respuesta de Dios ante un hombre o una mujer que le crea a Él es justamente esto: yo no me avergüenzo de ser su Dios, porque ellos creyeron en mí y no solamente se fijaron en las promesas que van a ser cumplidas acá en la tierra. Por lo tanto, cuando alguien le cree a Dios y piensa que es un peregrino sobre esta tierra, que está de paso sobre esta tierra, pero que va hacia otro lugar, hacia un lugar mejor, hacia otra patria, entonces yo creo que da lo mismo recibir una promesa acá en la tierra o no. Ese objetivo futuro más alto es lo que te permite enfrentar una situación como esta. De Dios, me llamaste, me prometiste que me ibas a hacer una gran nación, me prometiste una tierra,
que fluye leche, miel, y resulta que estoy muriendo y todavía no veo ese cumplimiento, cualquiera se complica. Cualquiera duda de que si fui un loco, fui un irresponsable de sacar a toda mi familia y llevarla a peregrinar en lugares mucho peores de donde yo estaba, o bien, como el caso de Abraham, y que lo constituye en el padre de la fe, no dudó en quién lo había llamado. Entonces no dudemos en quién nos llamó y pongamos nuestra mirada en Jesucristo, pongamos nuestra mirada en lo eterno. Vamos a ver entonces algunos elementos, y yo solamente voy a leer algunos versículos que resaltan por qué el autor de los Hebreos menciona a Abraham, a Isaac, Jacob y José. Veamos. El primero de los casos que vamos a estudiar es el de Abraham. Y en el versículo 8 dice que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber dónde iba. El versículo 9 también nos dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El versículo 11 dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y el versículo 17 dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Entonces, fíjense que todos estos elementos que resalta el autor de los Hebreos están relacionados con la fe y cómo se enfrentaron situaciones, en algunos casos situaciones adversas, situaciones de esterilidad, incertidumbre, y aún con todo eso, Abraham murió sin ver el cumplimiento de la promesa. Sin embargo, su fe no desfalleció, su fe no disminuyó, no se vio mermada. Eso es tremendo, es una manera muy diferente de ver nuestra fe. Por otra parte, respecto de Isaac, en el versículo 20, dice que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto de las cosas venideras. Y algo que nos podría parecer, oye, pero en realidad cualquier papá bendice a sus hijos, cualquier papá, digamos, normalito, bendice a sus hijos. ¿Cuál es la diferencia en este caso? La diferencia es que Isaac está bendiciendo a Jacob y a Esaú respecto de la promesa que recibió su padre. Por lo tanto, Isaac lo que está haciendo está tomando la promesa que recibió su padre, que no la vio cumplida, que tendría razones Isaac para no creerle a Dios. Sin embargo, le cree a Dios a pesar de que no le cumplió la promesa o no le entregó lo prometido a su padre, pero él lo toma. Y no tan solo eso, sino que bendice a sus hijos. Y resulta que Isaac también murió sin percibir o sin recibir aquello que le fue prometido a su padre. Entonces, nuevamente vemos que a pesar de no ver el cumplimiento de una promesa, la fe es lo que te permite seguir creyéndole a Dios. Porque en realidad estás viendo... Viste el final de la película y ves que esto es mejor al final y que da lo mismo si tengo bendición o no acá en la tierra. La mayor bendición es que un día vamos a estar con Cristo de forma eterna y permanente. Y eso lo vieron de alguna forma Abraham e Isaac. Pusieron su mirada en lo eterno, pusieron su mirada en esa patria mayor. Luego el versículo 21 nos habla de Jacob y dice que por la fe Jacob, al morir nuevamente, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Entonces, en su como bastón apoyado y muriendo, Jacob bendice a los hijos de José, es decir, bendice a cada uno de ellos y nuevamente Jacob
no vio el cumplimiento de la promesa ni con su padre, ni con su abuelo, y ahora él está muriendo y dice, mira, yo me lo imagino en realidad, tal vez no voy a ver el cumplimiento de esta promesa, pero no tengo duda de que Dios es real, no tengo duda de que el que me prometió es fiel y que Él tiene algo mejor preparado para mí. Entonces le creo y quiero bendecir en base a esta convicción, en base a esta certeza, quiero bendecir a tus hijos, José, y los bendice y muere sin ver el cumplimiento. Y por eso el autor de los Hebreos resalta que todos ellos vieron la promesa desde lejos, la saludaron. Desde lejos es como que se nos pasa, se nos va. Pero voy a otro lugar, voy a un lugar mejor. Y yo sé que muchas veces nosotros hablamos de la muerte como eso, vamos a un lugar mejor, pero otra cosa es tener la convicción. Y en este caso, él tuvo la convicción. Y respecto de José, que también recibió esa bendición, dice que por la fe, el versículo 22, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Oye, llévenme los huesos porque quiero estar con mi padre, porque somos todos herederos de la misma promesa. Entonces todos estos versículos de Hebreos en realidad están relacionados con cómo enfrento las dificultades de la vida, incluso cómo enfrento el hecho de que necesito paciencia, porque es posible que Dios tarde mucho en cumplir o en entregarme algo prometido, o incluso que eso prometido ni siquiera lo vea yo, sino que tal vez lo van a ver mis hijos. Por lo tanto, resaltamos dentro de esto la fe de ellos, pero no fue una fe personal, sino que lograron transmitir esa fe a sus hijos, lograron traspasar esa fe a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, y eso es tremendo. Muchas veces nos contaminamos con la inmediatez de la sociedad en que vivimos. Esperamos recibir todo al instante y nos cuesta mucho trabajo lograr ver a Dios a través del sufrimiento, las enfermedades e incluso las promesas que no hemos recibido aún. Sin embargo, con total claridad, podemos ver que la fe está lejos de ser esa varita mágica o el hada madrina que cumple todos nuestros deseos o que revierte incluso cualquier situación adversa. Más bien, a través de la vida de estos hombres de Dios, vemos que la fe es lo que permite mantener nuestra mirada en esa esperanza eterna superior. A pesar de que en la tierra estemos viviendo el peor de los escenarios, ya sea adversidad, necesidad, enfermedad o incluso muerte, es la fe lo que nos permite atravesar por estos periodos o etapas. ¿Podemos ser héroes de la fe si logramos transmitir a nuestras familias e hijos la misma fe, la convicción de que hay algo más alto por qué luchar? La pasión por una causa que es incomprendida por el mundo y que ven como locura, sí, pero una locura que nos rescató de lo más profundo de las tinieblas. Necesitamos esa fe que nos permita mostrar a otros ese incomprensible amor que nos cautivó, que nos llamó y que nos rescató. Que Dios nos ayude a tener una fe como la de estos hombres y mujeres de Dios, y que al igual que ellos anhelemos, pero con todo el corazón, esa patria celestial, y que de la misma forma Dios tampoco se avergüence de llamarse nuestro Dios. Pero una cosa sí es real y quiero resaltar, y tengamos esta convicción: Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. No tengas ninguna duda respecto a eso. Que Dios nos bendiga. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo que hemos estado compartiendo. Yo te pido que seas tú marcando, Señor, en nuestros corazones esto que el autor de los Hebreos quiso resaltar sobre estos héroes de la fe, la forma en que ellos enfrentaron situaciones adversas, complejas, incluso la muerte, sin el cumplimiento de promesas, pero sin embargo su fe permaneció intacta. Ayúdanos, Señor, a transmitir esa misma pasión, esa misma convicción a nuestros hijos, a nuestros nietos,
y que esa convicción no se quede solamente en nosotros, sino que podamos transmitirla a nuestra familia. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo y te pido que ahora en la discusión y en el compartir en los grupos caseros, tú también puedas estar moviéndote, trayendo revelación y que podamos abrir nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amados, la pregunta es la que están viendo en pantalla. Y antes de que termine este video, paren el video y dejen la pantalla encendida con la pregunta. ¿Qué cree usted que es lo que le impide tener una fe como la de los patriarcas? ¿Hay algo que usted identifica que es lo que está impidiendo que usted tenga esta misma fe que tuvieron los patriarcas? Bueno, que el Señor les bendiga y los dejo con la pregunta.